Pues las matanzas se hacían, nos reuníamos la familia, los hermanos, y luego se mataba por la mañana el cerdo o los cerdos. Íbamos por la mañana, se juntaban los de la familia para hacer la matanza, para matar a los cerdos. Y después, pues primero cuando iban a casa, antes de salir a matar a los cerdos, se tomaban una copita de aguardiente, todos los que estaban, y unos dulces, perronillas, cosas de esas, que se tenían en la casa. Luego después que se mataba, se chomascaban, pero se chomascaba con helechos secos, o sea, se cogían en el tiempo del verano, se dejaban y luego se raspaban. Después que lo habían raspado y eso, se subían y se comía. Y también cuando iban a matar, un café con leche, era eso antes de salir a matar. Café con leche, el aguardiente y una perronilla, lo que quisieras. Y después que se hacía ese otro oficio de chomascar, que ayudaban todos y eso, pues ya se venía a casa. Y habían hecho sopas de sangre, de la sangre del cerdo, y se comían sopas de sangre, y luego el que quería pues también tomaba café o lo comía lo que fuera. Ya luego se ponían a destazar el cerdo. En la familia, mi padre había sido carnicero de joven, y luego ya no lo ejercía, pero él era el que mataba el cerdo y la abría. Y mis hermanos también sabían, y cuando lo aprendieron de mi padre, y cuando se hacía la matanza no venía nadie a hacerlo, lo hacíamos en casa. Y se abría. Después, luego las mujeres que entendían también mucho, iban haciendo después que eso, lo iban destazando todo, y ponían los salchichones, la carne mejor, para los salchichones. Por ejemplo, las palitas se solían deshuesar y era esa para salchichones con la cabecera de lomo y así. Eso para salchichones, lo más rico. Luego también lo bueno para chorizos también de esos rojos buenos. Y luego después, lo que era un poco más inferior, se le hacía unos que se llamaban chorizos de bútago, que eran de bútago, que era también eran magros, pero también llevaban las asaduras, pero eso ya se cocían, las asaduras se escaldaban, pues se trituraban bien y se mezclaban con un poco con magro, pero ya un poco con más gordo, y eso se hacían chorizos y eran los primeros que se comían, se solían comer los primeros, en enero o así, por San Antón, que no sé si, bueno, los primeros, y solían comerse cocidos. Se ponía el cocido o lo que fuera, y eso nosotros siempre lo cocíamos aparte para no tuviera tanta grasa, y luego lo uníamos con lo que habíamos hecho en el cocido del cerdo, porque se hacía todo. Y luego se hacían luego después cuando ya se había hecho lo del embutido, pues todo, bueno, luego se embutía, y estábamos todos, uno se ponía en la máquina, otro daba allí, y luego las mujeres atando, pero todos de la familia. Pero se hacían una matanza espampanante, por ejemplo, en mi familia, espampanante, pero que luego cada cosa se ponía a su sitio a secar. También se hacían morcillas de calabaza, que las cocíamos unos días antes, y también nos juntábamos a cocer la calabaza en una cocina que teníamos en Tejibana, porque no tenemos otra cocina abajo, pero que era chimenea. Y entonces, eso se estaba luego en un saco limpio que se tenía para echarla, y se ponía en el fregadero donde estaba para que escurriera bien el agua. Y le daban buenos refregones así para que aquello quedara más escurrido. Y al día siguiente, pues también eso se pasaba por la máquina y se le echaban las gorduras. Era gordo, las gorduras era, ¿qué le voy a decir? Pues todo lo de magro, también tenía algo de magro, pero la mayoría era gordo. Y como alguna vez también se le echaba un poco de tocino, pero otras veces era también largo, porque luego se embutía con las mismas tripas del cerdo. Las mujeres sabíamos quitarlas, yo entonces era más chica, pero lo hacía mi madre, mis tías y eso, se separaba como viene todo unido, con cuidado, y lo hacían estupendamente. Que salían. Después se iban a lavar al río, o algún arroyo, con agua corriente, se le daba la vuelta. O sea que salía todo con una limpieza estupenda. Después llegaban a casa, cuando llegaban las mujeres de lavar las tripas, ahí había un cafelito calentito para que las que vinieran con nosotros si quería. O sea que era como una fiesta de las matanzas. Y luego ya después se le echaba bien de sal y se las refregaba así. Después se la tenía así hasta que se iban a embutir, o a lo mejor el día siguiente, con bien de sal para que no se rompiera. Y luego pues ya en esa misma tripa se aprovechaba toda la tripa. Para la más delegada era para esos chorizos que le he dicho que eran tempranos, que se llamaban chorizos de bútago.
Y luego los otros gordos, esos que hacen rodajas y el lomo y eso, pues eso para los salchichones y los chorizos. Y los otros chorizos, que llamábamos chorizos, buenos eran, todos eran buenos, pero esos eran, ya duraban por ejemplo hasta ahora. Bueno, y hasta ahora. Pero ya le digo, la matanza se aprovechó de todo. Después luego, se hacía un adobo con agua, orégano, pimentón, bien de ajos machados. Y se movía todo. Y después, allí se metían, y bien de sal, que quedara saladito, se metían las costillas, se adobaban. Las costillas, los huesos de espinazo, porque luego quedaba el espinazo, y después que se hacía, después que se descarnaba todo, las orejas, los rabos, bueno, yo no sé, la panceta, pues resulta que, la barbada, eso después que estaba por lo menos 8 días, se secaba en el humo donde se había cocido eso, que le tenían ya unos palos, ¿sabes?, para colgarlo todo eso, ¿sabes? Y se quedaba seco. Y luego estaba de rico frito, mire, eso estaba más rico que un filete. ¿Y le daban de regalo algo a los vecinos cuando hacían la matanza? Algunas veces sí tenían muchas, entre los nuestros. Por ejemplo, a lo mejor le daban un solomillo a un familiar, o sea, de los que hacían inclusive a ayudar, pero vamos, comemos de todos juntos y cenamos y todo eso, todos juntos, y la verdad, bueno, no era una fiesta, porque algunas veces había alguno más gracioso y a lo mejor untaba otro con las cosas de haber hecho la matanza, cuando estaba el rojo, y se ponía uno y le pintaba la cara, pero bien, era como una fiesta. La cosa que se va perdiendo, y la verdad, y se pasa, además hacíamos una artesa, todo se movía, todo era, y además los cerdos también se con que los engordábamos con maíz, porque como mis padres eran agricultores y la mayoría de la gente del pueblo tenía un cerdo que lo cuidaba todo el año, o sea que casi toda la gente, más pudiente, menos pudiente, tenía un cerdo para la matanza, ¿sabes? Tenía un cerdo para la matanza y luego pues la hacía, y eso, una matanza pues solucionaba mucho porque entonces no se compraba tanto en la carnicería, todo eso. Y ya le digo, y cuando eso ya se secaba, todo lo que se había hecho, lo que se había adobado, pues ya se recogía, pero luego los chorizos y todo eso tardaba mucho más en sazonarse.